Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en una historia que estoy segura, les va a dejar pensando. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por las redes sociales, algo que ha generado mucha controversia y curiosidad entre los fans de las series turcas, y en especial, de dos nombres que brillan con luz propia, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, vamos a hablar de esa supuesta disculpa de Demet a Can, de esa revelación íntima que ha estado en boca de todos. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido interesante, noticias de última hora, análisis de series y por supuesto, mucho drama del bueno. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como les decía, el tema de hoy es bastante delicado y ha levantado muchas ampollas. Para entenderlo bien, tenemos que remontarnos un poquito al pasado, a la época en la que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, también conocida como Pájaro Madrugador. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores sobre un posible romance en la vida real eran constantes, y aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la especulación fue creciendo como la espuma. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó su carrera y cosechó aún más éxitos. Demet Özdemir se quedó en Turquía, protagonizando otras series y películas, y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Pero a pesar de la distancia y el tiempo, el recuerdo de Erkencikus y la conexión entre Demet y Can seguía vivo en el corazón de los fans. Y aquí es donde entra en juego la supuesta disculpa y revelación íntima. Hace unos días, empezaron a circular en redes sociales y en algunos medios de comunicación rumores sobre una entrevista en la que Demet Özdemir se habría sincerado sobre su relación con Can Yaman y habría pedido disculpas por algo que sucedió en el pasado. La noticia corrió como la pólvora y, como era de esperar, generó un gran revuelo entre los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. He estado investigando a fondo para tratar de averiguar la verdad detrás de esta historia. He leído artículos, he visto vídeos, he rastreado las redes sociales y he hablado con algunas fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turco. Y lo que he descubierto es que la información es, digamos, un poco confusa. No he encontrado ninguna prueba fehaciente de que Demet Özdemir haya dado una entrevista reciente en la que pida disculpas a Can Yaman por algo específico. Es cierto que ha habido algunas entrevistas en el pasado en las que Demet ha hablado sobre su relación con Can, pero siempre ha sido de una manera muy profesional y respetuosa. Nunca ha habido ninguna insinuación de arrepentimiento o disculpa. Entonces, ¿de dónde viene todo este rumor? Lo más probable es que se trate de una mezcla de especulación, exageración y, quizás, alguna que otra noticia falsa. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y es muy fácil que una pequeña chispa se convierta en un incendio forestal. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, a menudo interpretan las cosas a su manera y contribuyen a alimentar la especulación. También es posible que alguien haya sacado de contexto alguna declaración anterior de Demet y la haya utilizado para crear una historia sensacionalista. En los medios de comunicación, a veces se prioriza el clickbait y la polémica por encima de la veracidad de la información. Y lamentablemente esto puede llevar a la difusión de noticias falsas o distorsionadas. Pero volviendo al tema de la supuesta disculpa, quiero dejar claro que hasta el momento, no hay ninguna evidencia que la respalde. Esto no significa que no pueda haber algo de verdad en el rumor, pero mientras no haya una confirmación oficial por parte de Demet o de Can, debemos tomar la noticia con pinzas. Ahora hablemos un poco de la revelación íntima, que se menciona en el título. ¿A qué podría referirse esto? Aquí las posibilidades son infinitas. Podría ser que Demet haya hablado sobre algún aspecto desconocido de su relación con Can, algo que nunca antes había revelado. Podría ser que haya compartido alguna anécdota personal o alguna reflexión sobre su experiencia trabajando juntos. Pero, de nuevo, todo esto son solo especulaciones. Hasta que no tengamos más información, es imposible saber a qué se refiere exactamente la revelación íntima. Lo que sí podemos hacer es analizar la dinámica entre Demet y Can y tratar de entender por qué su relación sigue generando tanta fascinación entre el público. Creo que la clave está en la química que demostraron en Erkencikus.
Su interpretación de Sanemikan fue tan creíble y apasionada que muchos fans llegaron a creer que estaban enamorados en la vida real. Y aunque no fuera así, la conexión que lograron establecer en pantalla fue innegable. Además, ambos actores son muy carismáticos y tienen una gran base de fans en todo el mundo. Su talento, su belleza y su personalidad atractiva los convierten en figuras muy populares y queridas por el público. Y como suele suceder con las parejas de ficción que tienen mucho éxito, la gente tiende a idealizar su relación y a desear que se convierta en realidad. Pero más allá de la ficción, es importante recordar que Demet y Can son personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Tienen derecho a la privacidad y a no ser juzgados por sus elecciones personales. Y como fans debemos respetar su espacio y no dejarnos llevar por la especulación y el chisme. En resumen, la historia de la supuesta disculpa de Demet a Can y la revelación íntima es un ejemplo de cómo los rumores pueden propagarse rápidamente en el mundo del espectáculo y cómo la especulación puede alimentar la imaginación de los fans. Hasta que no haya una confirmación oficial, debemos ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir y Can Yaman son dos grandes talentos que han dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas. Su trabajo en Erkenci fue memorable y su química sigue siendo recordada por muchos fans. Y aunque su relación haya tomado caminos diferentes, siempre tendrán un lugar especial en el corazón del público. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero recordarles que la información que les he presentado se basa en mi investigación y en mi opinión personal. Si tienen alguna información adicional o alguna perspectiva diferente, los invito a compartirla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. También quiero agradecerles por acompañarme un día más en mi canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante, así que no se pierdan mis próximos vídeos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, esperen, no se vayan todavía. Porque ahora vamos a profundizar un poco más en todo este embrollo. Si bien hemos establecido que la supuesta disculpa pública de Demet Akan es, por el momento, un mito, la pregunta que nos queda es, ¿por qué estos rumores persisten con tanta fuerza? ¿Qué alimenta esta necesidad constante de los fans de vincularlos románticamente, incluso años después del final de Erkenci? Creo que parte de la respuesta radica en la naturaleza misma del fenómeno de las series turcas. Estas producciones, a diferencia de muchas otras, suelen estar cargadas de emociones intensas, de historias de amor apasionadas y de personajes complejos que se conectan profundamente con el público. Los espectadores se involucran de tal manera que a menudo les cuesta separar la ficción de la realidad. En el caso de Demet y Can, la química que desplegaron en Erkenci era palpable. No solo interpretaron a dos personajes enamorados, sino que lo hicieron de una manera tan natural y convincente que muchos llegaron a creer que su amor trascendía la pantalla. Esa ilusión, esa fantasía romántica, es difícil de abandonar. Además, la serie en sí misma era un cuento de hadas moderno. La historia de Sanem, una joven humilde y soñadora, que encuentra el amor verdadero en Can, un fotógrafo aventurero y apasionado, resonó con una audiencia global. Representaba la esperanza de encontrar el amor ideal, el que supera todos los obstáculos y te transforma para siempre. La popularidad de Erkenci fue astronómica. Se emitió en decenas de países y catapultó a Demet y Can a la fama internacional. Los fans de todo el mundo se enamoraron de su historia y se convirtieron en fervientes defensores de su posible romance en la vida real. Las redes sociales, por supuesto, jugaron un papel fundamental en la difusión de estos rumores. Cada interacción entre Demet y Can, cada like, cada comentario, era analizado al detalle en busca de señales de un posible romance. Los fans creaban teorías, compartían fotos y vídeos, y alimentaban la especulación sin cesar. Pero, ¿qué hay de los propios Demet y Can? ¿Cómo han manejado toda esta atención mediática y la constante especulación sobre su relación? Lo cierto es que ambos han sido muy cautelosos en sus declaraciones públicas. Han mantenido una actitud profesional y han evitado alimentar los rumores.
Han reconocido la química que existía entre ellos en la pantalla, pero han insistido en que su relación es puramente amistosa. Sin embargo, esa cautela no ha sido suficiente para disipar las fantasías de los fans. Cada vez que Demet o Can han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, la reacción ha sido de decepción e incluso de indignación. Los fans, aferrados a su ideal romántico, se resisten a aceptar que Demet y Can no están destinados a estar juntos en la vida real. Otro factor que contribuye a la persistencia de estos rumores es la falta de información. Como decía antes, ni Demet ni Can han sido explícitos sobre su relación. Han dejado espacio para la interpretación y la especulación, lo que ha permitido que los fans construyan sus propias narrativas. En un mundo donde la información fluye constantemente, la falta de detalles sobre la relación entre Demet y Can se convierte en un vacío que los fans se apresuran a llenar con sus propias conjeturas y fantasías. Además, la nostalgia juega un papel importante. Erkenci representa una época dorada para muchos fans, un momento en el que se sintieron conectados con una historia de amor mágica y con dos actores que parecían encarnar a la perfección sus personajes. El deseo de revivir esa magia, de volver a sentir esa emoción, alimenta la esperanza de que Demet y Can puedan estar juntos en la vida real. Por supuesto, también hay un elemento de curiosidad morbosa en todo esto. A la gente le gusta saber detalles de la vida privada de los famosos, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. El chisme, la especulación y el rumor son parte integral del mundo del espectáculo. En el caso de Demet y Can, la mezcla de talento, belleza y carisma, combinada con la química que demostraron en la pantalla, los convierte en un blanco perfecto para la especulación y el chisme. Pero más allá de todo esto, es importante recordar que Demet y Can son personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Tienen derecho a la privacidad y a no ser juzgados por sus elecciones personales. Como fans debemos respetar su espacio y no dejarnos llevar por la especulación y el chisme. Debemos apreciar su trabajo como actores y reconocer su talento, pero no debemos exigirles que vivan sus vidas de acuerdo con nuestras fantasías. En definitiva, la historia de la supuesta disculpa de Demet a Can y la revelación íntima es un reflejo de la fascinación que sentimos por las historias de amor, por los cuentos de hadas y por las vidas de los famosos. Es un recordatorio de cómo la especulación y el rumor pueden alimentar la imaginación de los fans y cómo la falta de información puede dar lugar a todo tipo de conjeturas. Pero sobre todo es una llamada a la responsabilidad. Como fans debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de los demás. Debemos respetar la privacidad de los famosos y no exigirles que vivan de acuerdo con nuestras fantasías. En lugar de alimentar los rumores y la especulación, debemos centrarnos en apreciar el talento de Demet Özdemir y Can Yaman y en disfrutar de su trabajo como actores. Debemos recordar que son personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y ahora sí, para concluir este vídeo de verdad, quiero invitarlos a reflexionar sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por las historias de amor de los famosos? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la difusión de rumores y especulaciones? ¿Cómo podemos ser fans más responsables y respetuosos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leer lo que piensan y aprender de ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante, así que no se pierdan mis próximos vídeos. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.